siguiente bloque. Entonces, ¿cuál es la función del ADN? Codificar proteínas. Almacena la información. Es el repositorio central con las instrucciones para todas las proteínas de nuestro organismo. Bien, todas las células tienen exactamente el mismo ADN, excepto por los gametos que tienen la mitad, pero el resto tienen igual. ¿Qué es lo que hace que una neurona sea una neurona y que un hepatocito sea un hepatocito? Si ambos tienen las mismas instrucciones. La expresión, ¿y eso qué significa? ¿Qué proteínas? Cambia entonces qué partes de la cromatina están más o menos empaquetadas, y eso le hace, esa es una de las cosas, eso tiene que ver con epigenética, porque el hecho de que la cromatina esté abierta en la eucromatina, que facilita que entren los factores de transcripción, pero también viene la segunda parte. ¿Será que todas las células tienen los mismos factores de transcripción? Entonces ahí hay una segunda diferencia. Entonces no es solamente las características de la cromatina, sino la disponibilidad de factores de transcripción. ¿Claros? Y otras. No, son fenómenos paralelos, complementarios, pero independientes. ¿Bien? Puede que por ese empaquetamiento se expresen determinados factores de transcripción, pero al final también es que usted podría tener, los factores de transcripción tienen cientos de sitios de unión en el DNA, pero si hay una parte que no es accesible, pues no voy a estimular eso. Si hay otra parte que sí es accesible, sí voy a estimular esos. Entonces, se relacionan, pero son paralelos. Bueno, pero todas las razones por las cuales las células son diferentes. Entonces, lo que ustedes mencionaban era entonces el acceso a factores de transcripción que van al ADN y que permiten que haya una transcripción, que es la formación de RNA mensajero, aunque podemos generar otros tipos de RNA. El RNA, ustedes recuerdan que es muy parecido y se va a leer por tripletas que van al ribosoma, y en el ribosoma entonces se interpretan de a 3 los nucleótidos en orden, no se los salta. Va leyendo de a 3 y de acuerdo a la tripleta que hay voy colocando un siguiente aminoácido en la cadena. Entonces esto es sencillo. Pero vienen elementos como esto. El ARN se puede procesar de manera diferente también en las células. Entonces no solamente en cromatina, no es solamente acceso a factores de transcripción, sino también enzimas que se van a encargar de cortar ese RNA para hacer el splicing. Entonces pueden haber diferentes tipos de splicing. Entonces en este ejemplo hipotético tenemos unos genes que tienen el exón 1, 2, 3, 4 y 5, pero cuando se leen, entonces puede que aquí está el ARN completo, pero en el splicing de pronto una célula escoge utilizar el exón 1, información del 3 y el 5, que es lo que manifiesta acá esto. Por lo tanto, esa secuencia va a ser específica y eso va a ser una proteína particular. Pero a partir del mismo RNA podría ser una splicing diferente. Y en este caso utilizo el 2, el 3 y el 4 y genera una proteína diferente. Porque son partes diferentes. La secuencia final es diferente. O tengo en este caso el 1, el 2 y el 5. Otra vez, proteína diferente. Porque depende de cómo leo. Entonces, por eso, aunque tenemos alrededor de 21.000 genes, más o menos tenemos unos 45.000 tipos de proteínas diferentes. Porque hay genes donde un solo gen se utiliza para varias proteínas. Además, podemos colocarles aquí una línea de complicación. Yo no la tengo aquí. Bueno. Como se puede leer en los dos sentidos, ustedes podrían leer en esta dirección, en una hebra, pero la otra hebra también codifica. Y me da código, obviamente estoy leyendo el mensaje en otro sentido, lo que va al final dar unas tripletas diferentes y por lo tanto las proteínas son diferentes. Entonces hay genes que pueden estar en una de las hebras, hay genes que pueden estar en la otra. Y no tienen que estar aquí, como en este caso, enfrentados, porque depende también de las cajitas de lectura.
Entonces, solo para decir la complejidad de la lectura del ARN. No solamente generamos ARN mensajeros, sino que hay muchos otros tipos de RNA que hasta ahorita estamos tratando de entender. Dentro de estos también se sintetizan microRNAs, como estos, que generan esta estructura como de ganchito de pelo, que es el pin. ¿Qué función tienen, digamos, los microRNAs? Silenciar genes. ¿Cómo? Silenciar genes. Inhibidores, ¿por qué? Porque no permiten la transcripción. No permiten la transcripción. Por complementariedad se pueden unir a otras fibras de RNA, pero necesitan, no, pero son corticos, estos tienen alrededor de 22 nucleótidos. ¿Es normal que una célula tenga RNA de doble cadena? ¿Una de nuestras células debería tener RNA de doble cadena? No. Entonces se generan muchas de las células eucariotas y de hecho desde antes, y entendemos así, puede que sea por otra razón, pero entendemos que cuando reconoce RNA de doble cadena, lo interpreta como que puede tener una infección por un virus, porque sí pueden haber virus de RNA de doble cadena. Y han desarrollado mecanismos para protegerse de ese virus. Entonces, cuando reconoce RNA de doble cadena, hay un sistema que es con proteínas como Dicer y Trosha que van y cortan ese RNA y promueven su degradación. Entonces, este sistema lo que hace es que por complementariedad se puede unir a RNA que se está generando y promueve su degradación. Más que inhibición, sería degradación. Entonces, tenemos muchas funciones de los RNAs. Luego, si todo funciona bien, entonces sintetizamos proteínas. Acá ustedes entonces recuerdan el código genético. Entonces, donde este es un ejemplo de una proteína, esto es P53. Esta es toda la secuencia de nucleótidos para P53, que tiene alrededor de 2.400 y pico nucleótidos. Cuando la célula lo va a leer, ¿qué es lo que hace? Entonces empieza uno por uno, pues tripleta por tripleta, y va colocando un aminoácido. Entonces arranca por, digamos, CGT. Entonces, ¿eso qué significa? Pues técnicamente sería CGU. El codón de inicio, ¿no? Colocándolo aquí para la lectura del DNA. Entonces, CGT, ¿para qué codifica? CGT. ¿Cuáles eran los codones de parada? Una arginina. Entonces, primer tripleta, arginina. Siguiente Eran tripleta. 3, yo me acuerdo. Y los codifica el uracilo. ¿Será? Entonces, coloca una alanina. Bien. Vamos a seguir hasta que terminemos. AU, El G. tercero. A, U, A, A, U, A, G, U, G. Ajá. Debe estar eso. Fenilalanina. ¿Listo? Y así va a ir hablando cada Y las uno de secuencias los eran de 5 a 3, ¿no? Entonces, lo primero es primo. Hay nucleótidos, perdón, hay aminoácidos que no importa tanto la última posición. Si se dan cuenta, yo puedo tener C, G y cualquiera de estos y generar arginina. Pero hay otros donde la última posición es crítica. Yo puedo tener CA y si la última posición es una C, codifico para histidina. Pero si la última posición es una A, codifico para glutamina. Entonces, todo esto lo maneja la célula a través de sus RNAs de transferencia para colocar el aminoácido correcto. Pero esto también nos explica la importancia de esos pequeños cambios puntuales en el DNA. Porque entonces, si en la posición 3 cambié otra vez, digamos, de una G a una C, pues ya no voy a codificar para glutamina, sino que ahora colocaré una histidina, y esto podría tener cambio, puede repercutir en cambios en la proteína. Puede que sí, como puede que no, dependiendo del tipo de cambio que se genere. Si todo esto funciona bien, entonces tenemos células, tejidos, sistemas y organismos que están funcionando bien. Si algo de eso falla, vamos a tener problemas y vamos a tener enfermedades como, digamos, un tumor, cáncer u otros tipos de problemas. Entonces necesitamos que toda la información fluya de la manera correcta. Ahora, recuerden también, por las clases con el doctor Mendivil, que las proteínas pueden ser decoradas. Decoración suena como plástico, cosmético, no. Son cambios funcionales, donde no se altera la secuencia de aminoácidos,
pero se le puede colocar algo más en alguna parte de la proteína, y eso es específico. De la misma manera que usted generalmente se coloca un sombrero en la cabeza, entonces las fosforilaciones van a ocurrir en algunos lugares puntuales. ¿Recuerdan cuáles? Serinas, treorinas, tirosinas, por ejemplo. Entonces son los lugares más comunes, generalmente otros no. Bien, y eso obedece pues a la especificidad de las proteínas. Ahora, no es el único cambio que puede ocurrir. Yo puedo cambiar la función al poner fósforo o al quitar fósforo. Y ustedes vieron con el doctor Mendivid que muchas veces al poner fósforo algo se activa, pero en algunos casos es lo contrario, al poner fósforo lo inactivo, depende del cambio. Y pueden haber muchos otros cambios. Con el doctor Mendivid vieron glicosilación, que no es poner un azúcar porque sí, esa glicosilación tiene una importancia biológica. Y pueden haber múltiples posibles azúcares que se utilicen. Según el que se utilice, la proteína puede tener una función diferente. Le pueden colocar ubiquitina. Si le colocan pocas ubiquitinas, cambia la función de la molécula. Si colocan 3 o más, promueven degradación. Entonces, no es solamente el que le ponen, sino cuánto le ponen de lo que le están poniendo. Entonces, todo esto cambia función. Aquí hay grupos sumo, enlaces disulfuro, acetil, lípidos, metilación, hidroxilación. Hay un montón de cambios que pueden ocurrir. En algún momento miraba que hay serotoninilación. Entonces, que hay células que pueden ponerle serotonina a una proteína para cambiar la función. O sea, pueden haber montones de cambios y esos pueden repercutir en la función. Ejemplos, porque eso es importante. Entonces, tenemos aquí una molécula que se llama HIF1-alfa, que es... Ese es el factor inducible de la hipoxia. Exacto, factor inducido por hipoxia, que es un sistema de respuesta de la célula a hipoxia. Se está produciendo todo el tiempo, pero tiene un destino trágico. Porque si la persona tiene buen oxígeno, esto promueve, por enzimas que se llaman PHS, hidroxilación de la proteína por el residuo de prolina. Entonces tengo el HIF1-alfa, pero ahora está hidroxilado. Técnicamente eso es un cambio post-transduccional. Tenía la proteína y lo cambió, sino que en vez de poner un azúcar le puso hidroxilos. Y ese cambio aparentemente tan chiquito es suficiente para que ahora la proteína sea blanco de esta otra proteína que se llama VHL, que es la proteína de von Hippel-Lindau, que se descubrió una enfermedad que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es también conocida como, bueno, no leído, no tienen por qué saberlo, neurofibromatosis. Bien, entonces cuando estudiaron pacientes con neurofibromatosis, encontraron que tenían mutaciones en esta proteína. ¿Esa proteína qué hace? Reconoce esas marcas de hidroxilación y recluta conjugasas de ubiquitina. Empiezan a poner ubiquitina y esto marca la proteína para degradación. Entonces, por eso digo que tiene un destino trágico, porque el HIF está destinado a morir, a ser degradado todo el tiempo. Pero dice, pero ¿por qué para la célula es útil producir algo todo el tiempo, lo cual tiene un gasto energético, para degradarlo ahí mismo? ¿Por qué? Es importante para regular pues los cambios abruptos cuando hay ausencia de oxígeno. ¿Los cambios qué, perdón? Los cambios abruptos cuando hay ausencia de oxígeno, porque Exacto. genera estrés sobre la célula. Porque es más fácil responder con algo que ya está que responder con algo que no está y que tenga que fabricar. Entonces, por eso es un buen sensor, exactamente. Si los niveles de oxígeno caen, ya esto no ocurre, o no ocurre en la misma magnitud. La proteína entonces se estabiliza y ahora puede migrar al núcleo, y este es un factor de transcripción, se une con otra molécula que se llama HIF1-beta y promueve la expresión de múltiples genes que actúan en tejidos. Bien, para producir diferentes moléculas de respuesta a hipoxia. Estos son ejemplos de respuesta. Miren que algunos de estos tienen que ver con producción de factores de crecimiento relacionados con el cáncer. Porque recuerden que
En el cáncer hay crecimiento descontrolado de células, pero esas células para vivir necesitan oxígeno. Si tiene un tumor, pero no llega oxígeno, esas células no van a poder crecer. Entonces, algunas de las respuestas en tumores es aumentar HIF para más angiogénesis, para aumentar los niveles de oxígeno en el tumor y crecer. Por eso no puedo utilizar estrategias dirigidas contra esas respuestas en Hay una vaina tratamientos que como la cáncer. pregunta es mierda, Pero bueno, precisamente entonces, todo esto de EGF, los vimos, que es si el funciona factor de bien, angiogénesis, pero tenemos el salud. beneficio. Si funciona Sí, mal, el terreno, la vamos a tener pregunta. enfermedades ¿Cuál? como B, cáncer. EGF. Lo bonito de todo esto Es el es que hemos factor de la descubierto angiogénesis. cada vez Frutas. más los mecanismos de control. ¿Por qué? Porque eso lo debí. No voy a entrar en estos detalles porque ustedes los dominan de biomedicina. Tenemos los mecanismos de control epigenético, control de la estabilidad del ARN, control del pegamiento o modificaciones post-traduccionales de las proteínas. Pero el punto es que al conocer esto podemos empezar a jugar con la biología. Por eso esa es la clave de la clase de hoy, que es medicamentos biológicos. Si quieres, yo te paso los Muchos de los fármacos que van a ver a lo largo del curso son No me fármacos acuerdo de que, nada, marica. por casualidad casi, encontramos moléculas de esos fármacos que tenían un efecto en una célula. La mayor parte de medicamentos como para enfermedades como el Parkinson. No fue porque alguien dijo, uy, acabo de descubrir, o para la esquizofrenia, acabo de descubrir que hay un problema con los receptores D2. Voy a poner a diseñar una molécula que modifique el receptor D2. No, eso no pasó. Sino que tenemos unos grupos de pacientes que tienen este set de síntomas. Y empezaron a probar fármacos. Y eventualmente encontraron que hay un fármaco, digamos haloperidol, que mejoraba los síntomas. Dicen, bueno, entonces haloperidol podría ser un tratamiento para esquizofrenia. Y luego era que encontraban, el haloperidol se une a receptores D2. Como el haloperidol se une a receptores D2 y los bloquea, y eso mejora los síntomas, pues bingo, quiere decir que la esquizofrenia hay un problema de receptores D2. Pero si se dan cuenta, eso es como una historia muy armada de casualidades. Por eso cuando ustedes lean medicamentos como los antipsicóticos, se van a dar cuenta que están los típicos, donde uno actúa solo en receptores D2, pero hay unos que se llaman ahora atípicos, que en muchos casos funcionan mejor y que se unen a muchos otros receptores. Para decir una patología es más compleja. Pero entonces hasta aquí tenemos que encontrar por casualidad en el ambiente sustancias que modulaban los receptores. Pero al entender esto, ahora estamos pudiendo nosotros mismos jugar con la biología para cambiar la biología. Hay enfermedades como esta, una que se llama leucemia mieloide crónica. ¿Han visto esto pronto ya en patología o han visto algo del cromosoma Filadelfia? Bueno, en este caso hay una translocación 9-22. Un pedacito del cromosoma 9 se despega, un pedacito del cromosoma 22 se despega y el pedacito del cromosoma 9 que se despegó se le pega al 22. Con una característica, y es que en el cromosoma 9 se producía una proteína que digamos puede ser aquí, en el cromosoma 9 está la proteína BL, en el cromosoma 22 está la proteína BCR. Al pegarse, quedan con un pedacito de BCR y un pedacito de ABL. Y ahora producen una superproteína que se llama BCR, No sé cómo acordé de eso. ABL, pero que pierde los mecanismos de control natural. Entonces las células empiezan a proliferar, porque estas son quinases. Pero, como es una superproteína, pero no es una proteína que existe naturalmente, podemos estudiar esa proteína y desarrollar inhibidores específicos que actúan solo ahí. Entonces, gracias a eso tenemos medicamentos como el imatinib, que no lo tengo ahí, pero que lo que hace es modificar, bueno, aquí está. Entonces, en la translocación tengo esta tirosina quinasa nueva, y aquí puedo tener entonces sustancias como el imatinib, que es una molécula que solo va a actuar en esa proteína, porque fue desarrollada para que se uniera única y exclusivamente a ese sitio de acción. Como no hay ninguna otra proteína parecida a BCR-ABL, pues para la función es un tratamiento extremadamente seguro para la leucemia, porque usted lo puede colocar y lo único que va a bloquear es BCR-ABL, o sea, la proteína de fusión,
no bloquea las proteínas separadas, aunque tiene acciones en las quinasas. Pero para terminar entonces, no solamente el conocer esto, el conocer la estructura de una proteína nos permite desarrollar fármacos que se unan a la proteína, sino que podemos integrar la biología. Y estas son las bases de la biología recombinante. 10 minutos y terminamos. En la biología recombinante lo que tenemos es que hay situaciones donde queremos darle al paciente una proteína que debería tener pero no tiene. Para simplificar, es más complejo que eso. Pero podemos tener a alguien con diabetes tipo 1. No está produciendo suficiente insulina. Y el tratamiento entonces sería colocar insulina. Inicialmente, ¿qué se hacía? Se cogía el páncreas de cerdo. Entonces cogían cerdos o perritos, sacaban el páncreas, maceraban el páncreas, purificaban lo que extraían y ahí salía insulina. Pero obviamente eso alcanza para muy poquitos días o muy poquitos tratamientos. Entonces, para tratar todas las personas con diabetes, necesitaríamos sacrificar montones de cerditos o perritos para producir suficiente insulina. ¿Sería eso correcto? No es ni ético, además no es tampoco sostenible a nivel financiero. Es un costo muy grande. Entonces, al final, si lo que necesitamos es poner una proteína humana, en este caso, ¿será que yo puedo utilizar otro organismo vivo para que me genere la proteína y colocarla de regreso? Y esa es la respuesta. Entonces, esto es biología recombinante. En este caso, tomamos un plasmido bacterial, que es DNA circular, lo cortamos con algo que se llaman enzimas de restricción, y ¿vieron enzimas de restricción ya? Que la característica es que deja bordes que no son rectos, sino asimétricos, y que tienen la misma secuencia en ambos lados. Y eso lo llamamos bordes pegajosos. Y si yo utilizo esa misma restricción, pero en este caso cerca a mi gen de interés, puedo tener mi gen de interés con esos bordes pegajosos, meto tanto el DNA bacteriano como mi gen de interés en una solución, lo mezclo y existe la posibilidad que los bordes pegajosos de mi gen de interés se peguen en los bordes pegajosos del plásmido y termino con un nuevo plásmido más grande que ahora contiene mi gen de interés. Luego yo coloco este plásmido de regreso en las bacterias. Entonces tengo bacterias en cultivo, las coloco con el plásmido y ellas van a coger el plásmido y lo capturan y empiezan a transcribir las proteínas que están, los genes que están en el plásmido. ¿Y a esa bacteria le va a importar que yo le haya puesto insulina? No, pues lo único que hace es leer el plásmido y mientras va produciendo sus propios genes, además le produce insulina. Pero con una ventaja, y es que por las marcas que le pongan la insulina, esto termina siendo liberado en un medio de cultivo, entonces ni siquiera tengo que matar las bacterias para obtener la insulina. Simplemente la bacteria me va a producir montones de insulina que libera el medio extracelular y yo lo que tengo es sistemas de producción que toman ese medio, lo purifican y ahí se extrae la insulina. Eso es una excelente pregunta. Ahora, hay razones por las que sí, no, pero digamos que muchos están apuntando a eso. Entonces, que pronto uno puede colocar, porque de pronto esas bacterias no sé, tienen otras características que puede que no les sirvan, que no sea útil para usted. Entonces, de pronto no las quiere tener. Pero en algunos casos quieren desarrollar sistemas, digamos, de chips, que será como un cultivo, pero controlado. Entonces, donde todo está ocurriendo adentro, pero solo moléculas como la insulina de pronto podrían escapar, de pronto la bacteria completa no. Pero en eso se está trabajando, en tratar de mirar cómo desarrollaría la técnica. Para otras enfermedades, yo les digo, es posible que en el futuro el tratamiento de algunas enfermedades sea tomar un yogur, donde en vez de venir, no sé, con los bifidobacillus de X tipo, tiene esos bacilos, pero modificados para producir algo que le sirve para su salud.
y no necesariamente estamos tan lejos de eso. Preguntas como la suya es lo que le permite uno decir, pues a personas como ustedes, decir, venga, voy a aprender a determinar esa enfermedad y mirar si hay algo que me sirva para reparar esta enfermedad que yo pudiera producir con una bacteria intestinal que se libera al medio y se absorbe. Insulina, ¿por qué no? Es muy grande, es una proteína. Entonces no va a pasar, se va a degradar. Pero ahora sabemos por microbiomas que las bacterias no necesariamente uno necesita una proteína completa, pueden ser pequeñas moléculas que pueden tener efecto en órganos internos y que sí se puede absorber. Entonces ahí es donde digo que de pronto va a colocar la bacteria, no necesariamente para que le produzca una proteína, pero de pronto sí moléculas pequeñas que tengan una acción biológica. ¿Bien? Ahora, todo este proceso es muy costoso y toma tiempo. Cuando la bacteria, digamos eso, la bacteria podría ser patogénica, entonces yo no le puedo colocar la bacteria patogénica porque le va a hacer daño. Entonces me tengo que esperar a que me lo produzca en un sistema de producción, purificar, pasar por técnicas muy sofisticadas de purificación para al final tener un producto inyectable. Hace 6 años tuvimos una pandemia y hace más o menos 5 años nos llegaron las vacunas aquí a Colombia. Y a las personas que trabajamos en salud, especialmente ustedes eran chiquitos, bueno, no todos, pero digamos más jóvenes, seguramente ustedes les colocaron inicialmente, de pronto inicialmente, vacuna como la de Sinovac, que era esto, era coger y producir un pedacito de la proteína de la bacteria en un sistema in vitro para purificarlo, y a usted lo que le ponían era una partecita de la espiga del coronavirus que generara la respuesta inmune. Pero los que éramos de pronto del grupo de salud, por lo menos inicialmente, ya luego lo aplicaron a todos, hicieron algo diferente. Nos colocaron la vacuna de Moderna o la de Pfizer, donde nos cogieron de fábricas de la vacuna. Pero eso no es malo. O sea, lo que hicieron era, venga, todo este proceso significa que yo le tengo que meter el DNA a una bacteria y no todas me lo van a introducir, tengo que purificarlas que sí, para que la bacteria me produzca el producto, para aislar el producto. ¿Por qué no simplemente le meto a un humano el RNA de la proteína de la espiga, que me produzca la espiga y ya? ¿No me ahorro todo este proceso? ¿Y es mucho más económico? Ahora, no necesariamente es tan económico porque no nos van a colocar DNA, porque sería muy inestable. Eran vacunas de RNA, que es inestable. Lo malo es que es inestable. Entonces recuerdan ustedes que tenía procesos de congelación especial. Tenían que estar a menos 80 grados, cadena de frío muy controlada. Pero lo bueno es que es inestable. ¿Cómo así que sí? Bueno, porque me lo colocan y me va a durar horas y va a desaparecer. Entonces no es como que voy a quedar produciendo el virus por toda la vida. Va a estar ahí un ratico, mis células musculares van a producir algo de espiga, el RNA va a desaparecer, la espiga va a quedar circulante por un ratico, genera la respuesta inmune, controlada. Y cada vez tenemos más productos de ese tipo, que son o vacunas de RNA o productos basados en RNA, para que el cuerpo produzca y module una función biológica. Entonces, parecido a su pregunta, ¿qué es decir eso? Es que por eso esto es bonito. Si yo entiendo el proceso de biología molecular y entiendo la fisiopatología de una enfermedad, es tratar de mirar de pronto yo qué podría hacer para que el cuerpo fabrique su propio tratamiento. Hablábamos, creo que comenzó con otra persona, de tratamientos para cáncer. Entonces, donde inicialmente los tratamientos eran pues muy tóxicos, pero en el cáncer es complejo. Por lo tanto, ahorita el tratamiento es reactivar el sistema inmune. ¿Y cómo se está reactivando? Con anticuerpos que controlan selectivamente algunas células o haciendo modificaciones de algunas células, conociendo la biología molecular. Entonces, para terminar, esto es lo que se hace con biotecnología. Es utilizar estos principios de biología celular para fabricar biomoléculas, generalmente proteínas, con acción terapéutica. Y puede ser algo como fabricar la misma insulina, pero nuestra insulina tiene limitaciones, una vía media particular, donde pues para los que estamos sanos no hay problema, porque todo el tiempo estamos produciendo
poquito de insulina que se va degradando. Pero para el paciente con diabetes significa que tiene tratamientos donde le colocamos a veces chuzas con una insulina a larga duración, aplicas una insulina de corta duración y esto es incómodo. Pero entonces podemos modificar esas insulinas. Cuando digo larga duración o corta duración, ¿qué es? Es tomamos la insulina humana y se le hicieron modificaciones en los aminoácidos. ¿Y cómo se toman esas modificaciones de los aminoácidos? Cambiando ligeramente la secuencia del gen inicial para que la bacteria me produzca insulina, sí, pero insulina con algunas modificaciones que me permiten manipular su farmacocinética y hacer que dure más o que dure menos. Eso es biotecnología. Termino solo con esta. Uno puede utilizar diferentes células para producir esas proteínas. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser nuestras propias células. Tomarlas aquí en cultivo, crecerlas. O por ejemplo aquí células de la mosca. Pero no necesariamente siempre las cosas funcionan bien. En nuestro genoma, estos son en cualquier genoma animal, en cualquier genoma una célula viva, mejor. Estas son las 6 tripletas que codifican para arginina. Cuando usted analiza el genoma humano, todos los genes, se da cuenta que todas las argininas van a venir obviamente a algunos de esos codones. Y empiezan a mirar y miren que están más o menos distribuidos de forma homogénea. 22% de las argininas vienen de este codón, 23% vienen de aquí, 22% acá. Hay algunas que tienen un poquito menos, 10% de este, 9% de este. Pero más o menos están distribuidas de forma homogénea. Pero cuando usted toma el genoma de algo como la Escherichia coli, se da cuenta de algo, que la mayor parte de arginina viene de solo 2 codones. Entonces seguramente esa E. coli, los RNA de transferencia que va a tener para los otros codones van a ser menores, porque casi no los usan. ¿Qué pasa entonces si yo le meto el mensaje de mi insulina a una E. coli? Voy a tener problemas de lectura. Porque si la E. coli encuentra esta tripleta, ¡pum!, pone la arginina. Pero si encuentra esta tripleta, dice, oiga, aquí una arginina, pero tengo poquita, tráigamela. Le toca traer el RNA de transferencia ideal para colocar esto. Y no va a ser un proceso eficiente. Entonces, si usted coloca genes humanos sin editar directamente uno de estos organismos como una E. coli, va a tener problemas de expresión. Si usted no toma en cuenta esto es lo que se llama uso sesgado de codones. Porque la E. coli utiliza más unos que otros. Entonces, ¿qué me tocaría hacer si yo quiero producir insulina en E. coli? Pero si hay una arginina que viene con este codón, ¿qué hago? Me toca modificar. Entonces, antes de meter el gen de interés, va a buscar tener la secuencia, pero la voy a adaptar. Entonces, en vez de utilizar AGA, voy a cambiar algunas de esas a CGA y cambio la adenina por citosina. Y con eso puedo mejorar la eficiencia. Bien, es solo para que entiendan un poquito. Pero por eso esta sesión era relativamente corta. El objetivo es que les quede. La mayor parte de fármacos que utilizamos ahorita son pequeñas moléculas. Cuando yo estudié hace 20 años, el 99.9% de los fármacos que aprendieran, pequeñas moléculas, aspirinas, acetaminofén, todas las que les he mencionado. Los que eran anticuerpos o proteínas recombinantes eran pocos, insulinas, factores de crecimiento algunos y algún anticuerpo que otro como etanercept, porque eran muy pocos los que había hace 20 años. Pero ustedes se dan cuenta que hoy en día van a aprender montones de anticuerpos o montones de diferentes proteínas biológicas con actividad. Entonces por eso la medicina está cambiando a una medicina de mucho más control. Por esto es clave también que dominen biología molecular. Bueno, con esto terminamos. Gracias por quedarse un par de minutos.